Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito día tengas hoy. Estoy interesado en compartir contigo una guía de prepa abierta del Plan 33. Me han sugerido trabajar un poquito con otra materia y con otra forma de explicar, así que hoy quiero compartirte y ayudarte de esta manera. He sondeado un poquito en la web y me he encontrado con varias páginas que están proporcionando guías gratuitas. Muchas de ellas son confiables, que déjame decirte. Así que tú, si le sabes buscar bien, te vas a encontrar seguramente mucho material que te va a ayudar para terminar bien padre tu prepa abierta. Así que hoy me tomé la oportunidad de bajar información y tengo en mis manos un ejemplo de lo que sería un examen de prepa abierta. Así que escogí esto que tiene que ver con inglés 5. Generalmente decimos que las materias más complicadas para prepa abierta pues suelen ser inglés 5, inglés 6 o las matemáticas. Bueno, y quiero ayudarte y romper un poquito el mito de que las materias de prepa abierta son súper difíciles, y es que tú te preparas correctamente y te encuentras a alguien que te pueda apoyar con la manera más adecuada para entender lo que te vienen presentando. Eso va a ser muy bueno para ti porque la información que viene en este concepto de preparatoria abierta, que fue originalmente Plan 33, pues es muy buena. Ahora hay plan 22, pero bueno, los que aún no han terminado en el plan 33, mi intención es poder apoyarlos. Así que sígueme, vamos a analizarlo sin más. No quiero entretenerte mucho con lo que yo digo, sino más bien con la explicación. Así que si estás listo, venga conmigo. Tengo, te decía, un examen modelo, así que si tú lo reconoces y lo has presentado alguna vez, pues ahí coméntame por favor. Si quieres que te comparta el documento también, envíame un mensaje y nos ponemos en contacto y con gusto te lo comparto. O bien te comparto el link de la página que lo está obsequiando. Tengo aquí el modelo de uno de los tipos de examen de inglés 5, en donde aparece un texto, que es el que tengo acá, y dice de la siguiente manera: las preguntas del 1 al 6, se contesta en base a o con base al siguiente texto. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que nos dan un texto, a veces sí un poquito grande, y de ahí nos van a hacer 5 o 6 preguntas, a veces un poquito menos. Lo importante de esto es que aprendas a traducir de la manera más comprensible y que no te vayas a la primera respuesta de una palabra que se parezca, porque aquí lo que te van a evaluar es la comprensión y la congruencia del texto con tus respuestas. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a leer. Al principio de este texto dice lo siguiente. Voy a ponerle un poquito de color a lo que me interesa. Dice: I've heard that in 1695 Sor Juana Inés de la Cruz left a remarkable body of writing religious, courtly and popular poems in a wide variety of verse forms, intellectual treatise, religious and secular plays, a long epistemological poem, Primero Sueño, and an autobiographical essay, de respuesta a Sor Filotea, which to date remains the most reliable literary portrait we have of this woman of genius. Tenemos en ese texto que te acabo de leer lo siguiente, y quiero irte apoyando para la traducción, así que pon mucha atención en esto. Te voy a marcar con mi color amarillo esto, hasta acá. ¿Qué dice en esta parte? Observa muy bien. Dice: en su muerte, en 1695, Sor Juana Inés de la Cruz, left significa dejó. Dejó un remarkable body, quiere decir literalmente como un cuerpo remarcable, pero lo podemos interpretar perfectamente bien como una cantidad notable. Está hablando de algo, de una cantidad notable. ¿De qué? Pues más adelante, en esta parte, viene
lo que estábamos comentando. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dejó? Dejó escritos, writing religious, dejó escritos religiosos. Y después viene una palabra que es courtly. Courtly pues viene de la palabra corte o de cortés. Con este tipo de vida social o de la burocracia, perdón, de la aristocracia que se daba hace tiempo. Entonces tenemos courtly and popular poems. Si vamos traduciendo de esta manera, nos encontramos el sentido de la siguiente manera. Dice desde el principio: en su muerte o a su muerte en 1695, Sor Juana Inés de la Cruz dejó una cantidad notable de escritos religiosos, cortesanos y de poemas populares. In a wide variety significaría en una amplia, wide quiere decir amplio, grande, en una amplia variedad de versos o bien de formas de versos. Recuerda que en el inglés siempre se traduce la palabra que le llamamos sustantivo y la que va antes es la que complementa esta idea. Entonces era una gran variedad de formas de versos. Si nosotros reinterpretamos lo que acabamos de traducir, está hablando de que Sor Juana Inés de la Cruz dejó una cantidad notable de escritos que tenían que ver con diferentes estilos, estilo religioso, estilo cortesano y poemas populares también, con diferentes estilos estos poemas. Es decir, ella trabajó y conoció diferentes formas de escribir poemas. Continúo porque hizo otras cosas. Ve lo que dice esta parte, intellectual treatise. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir tratados intelectuales, esas formas de escribir acerca de una idea, un argumento, es un tratado intelectual. Tenemos también, fíjate lo que dice aquí, religious and secular plays. Plays en inglés, cuando hablamos de una obra de literatura, significa justamente eso, un escrito, una obra de teatro podría ser, o una obra simplemente escrita. Religious and secular plays significa obras religiosas, pero también seculares. A long epistemological poem. Y también escribió que, si tú me ayudas con esta traducción que te estoy enmarcando, ella escribió un poema, por eso dice poem aquí. Y lo que está aquí es el tipo de poema que escribió. Ella escribió un gran, es decir, extenso poema epistemológico, es decir, que tenía que ver con interpretación de un significado de X tema, etc., ¿no? ¿Cómo se llamaba ese poema? Porque más adelante dice, después de que explica diciendo a long epistemological poem, viene entre comillas, primero sueño. Pues entonces aquí entendemos que ella escribió un ensayo autobiográfico que se llamaba, escribió obras religiosas y seculares, pero también escribió un poema epistemológico que se llamó Primero Sueño. Nos viene más información. An autobiographical essay. ¿Qué significa? Pues significa que escribió también un ensayo autobiográfico que se llamó de respuesta a Sor Filotea, se llamó la respuesta a Sor Filotea. Y cuando dice que escribió un ensayo autobiográfico, pues quiere decir que escribió algo que hacía alusión a su propia vida, por eso quiere decir autobiográfico. Y desde aquí te comento que tú tienes que ir entendiendo el texto conforme lo vayas traduciendo, porque la pregunta va a salir de ahí. La pregunta va a tener que rondar en esta interpretación de lo que nos está evocando el texto, así que ponte bien abusado y abusada para poder realizar este tipo de traducciones. Entonces se llamaba el ensayo autobiográfico Respuesta a Sor Filotea. Which to date significa el cual hasta ahora, to date, el cual hasta esta fecha, es lo que literalmente significa. Si tú conoces la palabra date, cuando decimos cuál es la fecha, entonces es la misma que tenemos acá. Aquí hay un error de ortografía porque el examen debería tener WH para decir which y significa el cual hasta la fecha.
permanece como remains the most reliable literary portrait. ¿Qué significa? Que permanece como, me voy hasta la palabra portrait, porque portrait es el sustantivo que me interesa traducir. Permanece como el retrato. Portrait significa retrato. Y las palabras que tienes aquí antes es el tipo de retrato. ¿Cómo es este retrato? Dice the most reliable literary. Significa entonces el más confiable retrato literario. ¿Sí? Si tú vas traduciendo en orden, le vas a encontrar un poquito el sentido, y aquí te comento que sí es importante conocer un poquito de gramática en inglés, que es una parte que tú tienes que poquito a poquito ir dominando. Recuerda que te estás preparando en tu nivel medio superior, porque pues yo soy seguro que tú deseas seguir estudiando y superándote. Y bueno, la intención es que pues cada día vayas aprendiendo y te vayas acoplando a otro nivel, como va a ser el nivel superior, ahora que tú estás estudiando esto. Entonces te decía, es bien padre poder encontrar este tipo de información, porque aunque al principio es un poquito difícil, cuando tú la empiezas a dominar, la verdad que te deja mucha enseñanza. Entonces déjame terminar este fragmento. The most reliable literary portrait, entonces sería el retrato literario más confiable. We have of this woman of genius. We have, que nosotros, dice que nosotros tenemos, we have, nosotros tenemos de esta mujer de genio. Es decir, esta mujer que tenía grandes dones. En este primer fragmento que acabamos de traducir, si tú lo tomas en cuenta, de aquí va a salir una pregunta, y conforme a lo que hemos acabado de leer, tú debes ser capaz de entender posteriormente la respuesta. Así que me sigo para que podamos terminar prontito. La siguiente parte, me voy directamente a la traducción. What we know of Sor Juana merely awakens our appetite for further information. Esto significa lo que nosotros sabemos de Sor Juana meramente, awakens es el verbo despertar. Entonces, meramente, ¿qué hace? Pues meramente despierta. Esta situación de saber lo que este conocimiento que tenemos de Sor Juana solamente despierta nuestro apetito. Esa es la idea del texto. Quiere decir que la información que se tiene no es tan grande, más que es como para darnos una probadita de lo que ella era, ¿no? Awakens our appetite for further information, y despierta entonces nuestro apetito por más información. Further significa información. Seguimos. We are unsure of date of her birth. Esta es una frase muy sencilla. Nosotros no estamos seguros. We are unsure. Si hubiera dicho we are sure, sería nosotros estamos seguros, pero aquí dice we are unsure. Nosotros estamos inseguros de la fecha de su nacimiento. We do not know whether she ever knew her father. Nosotros no, porque dice do not. Nosotros no sabemos si ella llegó a conocer a su padre. ¿Ok? We know approximately when she was sent to Mexico City to live with her mother's sisters. Nosotros, dice, sabemos aproximadamente cuando ella fue enviada a la Ciudad de México para vivir con la hermana de su mamá. Con la hermana de su mamá. Esta estructura te la comentaré si gustas en otra clase, pero cuando te encuentras este apóstrofo, quiere decir que esta palabra o este sujeto pertenece en realidad a este. Entonces aquí habla de la hermana de su mamá, es decir, su tía. But no way. Entonces se sabe que fue enviada a la Ciudad de México con su tía, pero no se sabe por qué. Seguimos. We can approximate, aquí le falta una letra también a la palabra. We can approximate the dates of her life in the court under the protection of patronage of Marqués y Marquesa de Mancera. Ok, nosotros podemos aproximar, es decir, especular un poquito la fecha de su vida en la corte bajo la tutela o la protección
y obviamente del cuidado del marqués y la marquesa de Mancera. But we know nothing of the everyday details of those years. But significa pero. Es decir, sabemos algo, pero no sabemos nada en realidad acerca de los detalles cotidianos. Es lo que significa everyday details, que es lo que te lo marco ahora, everyday details. No sabemos acerca de los detalles cotidianos de esos años. Solamente se tiene este dato. Que se fue a vivir y que vivió bajo la tutela del marqués y la marquesa de Mancera, pero no los detalles durante todo ese tiempo. Seguimos. We can only speculate as to why, at the height of her popularity and the full flush of her beauty, she left the court to enter the convent. Entonces dice we can only, nosotros podemos solamente especular, esa expresión we can only speculate, nosotros solamente podemos especular el por qué o cómo fue que height, vamos a traducirlo como altura, como en el máximo, como en la cima, el por qué en la cima de su popularidad y de su full flash of her beauty es también como su esplendor, es una expresión que representa como su pleno florecimiento, el full flash, su pleno florecimiento de su belleza, es decir, estaba muy joven y ella decidió, she left the court, entonces ella dejó la corte, el lugar donde vivía con los marqueses, con el marqués y la marquesa, ¿no? We can only speculate. Bueno, dice que entonces she left the court, aquí está la palabra, she left the court to enter the convent. Entonces dejó la corte para entrar al convento. El párrafo final nos da más información y ve a propósito esas expresiones. In addition en un texto quiere decir además. Entonces recuerda que nos van a dar un elemento importante del texto, más información acerca de este aspecto que están hablando, así que pon mucha atención. In addition to the guesses we can make from her writing, and besides the autobiographical respuesta and the nearly contemporary biography written by Father Diego Callejas. Ok, dice, además de los supuestos, guesses, tiene que ver siempre con algo que no conoces. I guess significa yo creo, supongo. Entonces aquí podríamos traducir como además de las suposiciones que podemos hacer de sus escritos. Esto es muy importante. El texto nos está diciendo, el autor nos está diciendo que se pueden hacer suposiciones de sus obras, de sus escritos y además de la autobiografía que al principio habíamos referido, ¿te acuerdas? De la autobiografía Respuesta sobre Filotea. Pues aquí lo retoma, dice además de la autobiográfica respuesta, ¿no? Respuesta se refiere al poema. And the nearly contemporary biography, y de la biografía contemporánea más cercana escrita por el padre Diego Callejas. We have only a handful of birds. Solamente tenemos un puñado, podríamos traducir. Solamente tenemos un puñado de qué. Ah, mira, eso es importante esta frase, te la voy a enmarcar. Tenemos un puñado de esto. Esto que te acabo de marcar es bien importante. Porque dice, nosotros tenemos solamente un puñado de birth, death and marriage records. No traduzcas de inmediato birth, death o marriage. Traduce primero records. Esto que tengo acá. El final, la palabra final, ¿de acuerdo? Esta es la que quiero que traduzcas. Porque aquí te dice la idea. Tenemos solamente un puñado de registros. ¿Registros de qué? De matrimonio, de muerte y de nacimiento. ¿De quién? Aquí dice la palabra relating, relacionadas con su familia. And a few papers concerning Sor Juana entrance into a subsequent professions. Y algunos papeles que tienen que ver con la entrada, el ingreso, la entrada de Sor Juana, ¿a dónde? Pues aquí dice a dónde. Into, en,
sus subsecuentes profesiones. ¿Y a qué se refiere con sus subsecuentes profesiones? No se refiere a una escuela, bueno, sí se refiere aquí a profesar, pero profesar ¿qué? Dice subsequent profession of faith, a la profesión de su fe. ¿En dónde? Aquí dice en, y aquí nos va a describir en dónde. En First Carmelite Order. Aquí hay que corregir nada más una letra, pero se refiere a que entró a esta primera orden de las carmelitas, and then the convent of Saint Jerome, y después entonces al convento de San Jerónimo. When or where she died significa donde ella finalmente murió. De esta manera es un ejemplo del texto que estamos encontrando, y me voy a apurar para ayudarte ahora a interpretar las preguntas, y con eso vamos a terminar esta primera parte del examen de inglés 5. Tengo más ejemplos, así que te voy a grabar muchos videos de lo que tú me vayas pidiendo, pero por ahora vamos a ver las respuestas porque es lo que me interesa, y en el examen tienes que estar muy atento con lo que tú tienes que contestar. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, número 1, according to the text, biographical material on Sor Juana is. De acuerdo al texto, el material biográfico de Sor Juana es, inciso A, accurate in its general content. Accurate significa preciso. Entonces, inciso A, de acuerdo al texto, el material biográfico es preciso en su contenido general. ¿De acuerdo de la traducción? ¿Sí? Acuérdate. B, abundant in chronological information. Abundante en información cronológica. No sé, vamos al C. Distorted for the study of her work. Distorsionado para el estudio de su obra o de sus trabajos. Okay. Insufficient for understanding her life. Insuficiente para entender su vida. ¿Qué escogerías tú? De acuerdo a lo que leímos en el texto, si tú pusiste mucha atención y ya le estuviste entendiendo a esta información. Lo que te decía al principio, una pregunta del examen de prepa abierta tiene que ver con la interpretación del texto, no tiene que ver con una palabra específica que estás viendo en el texto, sino más bien la interpretación. Y conforme a lo que te acabo de traducir, lo que tú acabas de entender, ¿cuál sería la respuesta más adecuada para esta sección del examen? De acuerdo a lo que yo considero y conforme a lo que leímos, sería lo siguiente: la información que se tiene o el material autobiográfico que se tiene de Sor Juana es insuficiente para entender su vida, porque había varios elementos que decían esto en el texto. Decía que se tenía solamente un puñado de información relacionado con su familia, que se tenía solo referencias de sus escritos, ¿sí? Que no se sabía los motivos de por qué dejó la corte. Si te das cuenta, estamos usando la respuesta que sostiene y que el mismo texto nos está aportando en información. No es una suposición mía, no estoy tomando solamente una palabra con la que me estoy apoyando, no, estoy tomando el sentido de todo el texto. Y por esa razón yo no escogería el inciso A, porque el inciso A me dice que el contenido general es preciso. No, no es preciso, es impreciso. ¿Es abundante en información cronológica? No, tampoco. Es muy vaga, el texto nos dice que la información es muy vaga. ¿Es distorsionado para los estudios? No, no habla de una distorsión de información, al contrario dice que es una información confiable. ¿Es insuficiente? Eso sí. ¿Sí? Es confiable, pero insuficiente para entender su vida. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta número 1, respuesta a la pregunta número 1, inciso D, insuficiente. Esa es la respuesta, lo vamos a marcar. Insuficiente para entender su vida. Nos vamos con la 2. Las razones de por qué Sor Juana entró al convento son, inciso A,
claras, dudosas, desconocidas o místicas. Clear, obvious, unknown and mystical. Claras, dudosas, desconocidas o místicas. ¿Qué es lo que tú consideras? Las razones por las cuales entró al convento son claras. No, el texto no decía que fueron claras, de hecho se desconocen. ¿Son dudosas? Podría ser, pero no hay una razón como para decir que se duda. De hecho, se sabe que entró al convento. Lo que no se sabe es los motivos por los que entró. Unknown, desconocidas. Yo me quedaría con esa respuesta. Es decir, no podríamos inferir algo que no existe en el texto. En el texto no nos habla de dudas, nos habla de que simplemente la información es insuficiente y por lo tanto no podemos escoger dudoso o místico, ¿no? Para nada. El texto no habla de algo místico, no tiene que ver con una leyenda o misticismo, no. El texto es muy objetivo y la mejor respuesta en este caso sería desconocido, ¿de acuerdo? Pregunta 3. Es la última de este texto, porque viene otro texto adelante que si gustas te lo dejo para otro momento, así que vamos a terminar con este. Cuando el autor dice, cuando el autor dice, the most reliable literary portrait, cuando dice esta frase en el texto, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el autor? The means that, ¿significa qué? Yo te lo había traducido al principio y con esa traducción que te di podrías entender mejor qué significa, pero bueno, te comentaba que portrait es el retrato literario más confiable. Inciso A, que la información es verdadera. Inciso B, que los detalles son perfectos. Inciso C, que los detalles son correctos. O inciso D, que la información es confiable. Las 4 respuestas, si no consideramos conforme a la intención del texto, podríamos confundirnos y escoger cualquiera de ellas. Sin embargo, déjame comentarte para terminar que no es directamente la impresión del texto lo que tú debes escoger como respuesta, sino es más bien la intención real del texto que te está dando para ese tipo de pregunta. Entonces, tienes que escoger lo siguiente. ¿La información es verdadera? Pues cuando el autor habla de que esa información que se tiene es un retrato de los más confiables, no está diciendo que la información sea verdadera, sino que tiene cualidades para creer que esa información es verdadera, pero no está aseverando que es verdadera. Entonces yo no escogería el inciso A. Inciso B, que los detalles son perfectos, no. Recuerda que no hay detalles perfectos en este texto. C, los detalles son correctos, es muy similar la respuesta y yo tampoco la escogería. Que la información es confiable, es la que te decía hace un momento. Con esta nos vamos, con la información es confiable. Así que de esta manera escogeríamos ahora el inciso D. Y en esta parte de nuestro examen que nos hemos llevado un buen de tiempo, serían las respuestas entonces que encontramos para contestar. Y este es el modo en cómo te está evaluando Preparatoria Abierta si tú no has presentado algún examen de inglés 5 o inglés 6. Son exámenes muy interesantes, un poquito complicados, la verdad, al principio, pero si los trabajas y me permites también que los trabaje contigo, pues yo creo que te va a ir mucho mejor. Así que por el día de hoy le dejamos acá. Voy a subir otro video con otro texto y después con las preguntas de la guía que me gustaría comentar contigo. Te comparto posteriormente el link. Tengo aquí muchas preguntas que mira te las muestro. Entonces así que prontito nos vemos para analizar más preguntas y un texto más, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos en el otro video. Bye bye.